Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy en un curso de personal social vamos a ver el tema de cultura paracas, chicos, ¿ya? Chicos, miren, sobre la cultura paracas, ¿qué vamos a empezar viendo? Esta imagen, ¿no? Y esta imagen, ¿qué nos dice? Observa y responde. ¿Y qué podemos observar en la imagen? Miren, vamos a ver a detalle, a ver, ¿qué podemos observar aquí? Vemos que hay una persona que está ahí echada, ¿no? Inconsciente parece, ¿no? O cerrar los ojitos, durmiendo. Y hay dos personas más, ¿no? Una persona que parece que le está haciendo algo en la cabeza, ¿no? Miren, ahorita vamos a explicar qué exactamente, pero primero vamos a ver qué observamos. Vemos que tienen por aquí utensilios, ¿no? Miren, algunas herramientas, ¿no? Y parece que con esas herramientas algo le están haciendo al señor que está acostado, ¿no? Y otro señor lo está agarrando de las manos, ¿no? Ya, pero vamos a ver, ¿no? ¿Qué crees que le están haciendo al hombre que está inconsciente? ¿Qué creen ustedes? ¿No? Si están por ahí con herramientas, tienen herramientas y están haciéndole algo en su cabeza. Parece como si estuviesen haciendo alguna operación, algo, ¿no, chicos? Sí, pues chicos, es tipo una operación lo que le están haciendo. ¿Y sabes qué es una trepanación craneana? Miren, a este tipo, digamos, de operación antigua se le llamaba operación craneana, no, trepanación craneana. ¿Y en qué consistía esta trepanación craneana? Era en hacer una perforación, un corte en su cerebro, ¿no? En lo que es en los huesos de la cabeza, en el hueso de la cabeza, ¿no? Ahí se le hacía un corte en el hueso y una perforación, un corte. ¿Para qué? Para sacar de repente digamos, algún hueso roto o, digamos, de repente algún golpe que haya habido y de repente algo de repente tiene algún problemita en lo que es la cabeza y entonces lo abrían para poder, digamos, ver cuál era el problemita, ¿no? ¿Por qué? Porque se suponía que de repente era por las constantes guerras que estaban, digamos, los de la cultura paracas, ¿no? Iban a bastantes guerras y de los golpes, todo eso, de repente era donde ellos se golpeaban la cabeza y se lastimaban, ¿no? Y entonces hacían estos tipo de operaciones antiguas. Chicos, entonces miren, de cultura paracas, ellos, digamos, se va a caracterizar bastante por estas trepanaciones craneanas y también por algunas deformaciones craneanas que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Vemos bien. Para aprender, las trepanaciones craneanas consistían en perforar el cráneo, ¿no? Hacer un corte en el cráneo, en el hueso de la cabeza, para extraer un pedazo de hueso dañado, ¿no? Y vamos a ver dónde se ubicó la cultura paracas, dónde se ubicó o dónde se desarrollaron, dónde, digamos, vivieron estas personas de la cultura paracas, justamente en Paracas, ¿no? En la península de Paracas, a 18 kilómetros al sur de Pisco, ¿no? Y vamos a ver su aspecto social. Su aspecto social, ¿qué nos dice? Que probablemente estuvo dividida en castas sacerdotales, ¿no? Algo parecido como la cultura anterior que habíamos visto, la cultura chavín, que veíamos que quienes eran, digamos, los que gobernaban eran los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados, digamos, de ver el espacio y de ver en qué tiempo era mejor hacer la siembra de los alimentos, ¿no? Y acá también, de que probablemente, miren, estuvo dividido en castas sacerdotales, o sea, sacerdotes eran los que gobernaban, y la clase dominada, o sea, los sacerdotes gobernaban, y quienes eran a los que gobernaban, o quienes eran la clase dominada, eran los campesinos y pescadores. Miren, aquí nos dice, campesinos y pescadores iban a ser la clase dominada. ¿Dominada por qué? Por las castas sacerdotales. Vamos a ver las etapas de la historia de la cultura Paracas. Van a ser dos etapas, Paracas cavernas y Paracas necrópolis. Miren, ¿qué nos dice aquí? Ahí está, ¿no? Paracas tuvo dos etapas. Vamos a ver la primera etapa, que es la Paracas cavernas, ¿no? Miren aquí. ¿Qué nos dice? ¿Por qué se caracteriza esta etapa? Por las tumbas, ¿no? En forma de botella, como vemos aquí al costadito. En esa tumba
en forma de botella, ¿no? Miren. Y esas como piedritas que vemos abajo no son piedritas, sino son personas que han sido enterradas cuando ya fallecieron, ¿no? Miren, así era antiguamente, no era como, digamos, como ahorita que vemos que las tumbas de este bonito, rectangular, un ataúd, ¿no? Y se entierran, digamos, ¿no? No, antes miren, era así. De esa forma hacían, digamos, las excavaciones en la tierra en esa forma de botella. Y te enterraban, miren, cubiertos en mantas, bastantes mantas, y luego ahí eran, digamos, donde ponían a todos sus fallecidos, ¿no? Sus personas, digamos, queridas, ¿no? Que habían fallecido. Y ahí los ponían juntos a todos, miren, ¿no? Ese es, digamos, como se caracteriza la Paracas Caverna, ¿no? Por sus tumbas de forma en botella, como vemos aquí, ¿no? Ahí están, esa forma. Y de vuelta, Paracas Necrópolis, vemos aquí que es diferente, miren su tumba. Se caracteriza de vuelta por ¿qué? Por los cementerios eran construcciones rectangulares, miren, rectangulares. Ya de aquí estas construcciones ya son parecidas más a las nuestras, ¿sí o no? Porque las nuestras nosotros ya sabemos que son rectangulares y ahí es donde va a entrar el ataúd, ¿no? Pero aquí todavía no había ataúd, miren, en vez de ataúd, ¿qué había? Igualito te seguían cubriendo con mantas, ¿no? Varias mantas te cubrían y ahí depositaban a todos sus cadáveres, a todos sus familiares que habían fallecido, ¿no? ¿Qué nos dice? Que eran construcciones rectangulares, semisubterráneas que parecían ciudades, ¿no? Miren, parecían ciudades habitadas por muertos, ¿no? Miren, o sea, todito aquí en una construcción rectangular no era solo para una persona, sino lo utilizaban para varias personas, como estamos viendo ahí, ¿no? Miren, hay varias personas ahí, ¿no? que han fallecido y han sido puestas en esa construcción especial para los fallecidos, ¿no? Entonces ya hemos visto, miren, estas dos etapas de Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, ¿no? Y la característica, ¿qué se caracteriza en Paracas Cavernas? Sus tumbas en forma de botella. En Necrópolis, sus tumbas que eran construcciones rectangulares. ¿Cuál era la diferencia entre estas dos? ¿Cuál era la diferencia? Que sus tumbas eran diferentes, ¿no? Uno era en forma de botella, otro rectangular, por ejemplo. Y las manifestaciones de la cultura Paracas, vamos a ver 4 manifestaciones, ¿ya? Que es la textilería, la medicina, la cerámica y la arquitectura, ¿no? ¿Qué vamos a ver en la textilería? Digamos, ¿en qué fueron buenos? O, digamos, ¿por qué, digamos, se encuentran entre los mejores del mundo? Los tejidos se encuentran entre los mejores del mundo, de la cultura Paracas. Miren, eran buenos tejiendo. Fueron fabricados con lana de camello, ¿no? ¿Cuál es el camello? La alpaca, la llama, ¿no? Todo eso es el camello, eso se sabe. También yo ya había explicado en clases anteriores, ¿no? Cuando comenzaban a domesticar, ¿no? Los sedentarios, ¿no? Los semi-nómades, ¿no? Había explicado yo todo eso. Por ejemplo, los camellos, había dicho que ellos comenzaron a domesticar no solo digamos, a los perritos, digamos, ¿no? Sino también a estos camellos, que lo utilizaban para sus tejidos, ¿no? Miren lo que es vicuña, alpaca, ya. Aquí podemos ver, miren, todos estos son los camellos, ¿no? De aquí del Perú, ¿no? Por ejemplo, por aquí vemos otras imágenes que es el camello, ¿no? Pero de aquí del Perú estamos centrándonos. Miren, por ejemplo, acá seguimos viendo, ¿no? De todos estos animalitos se saca hasta hoy en día, miren, la lana para producir diversas, digamos, materiales, ¿no? A base de la lana, por ejemplo, ropa, ¿no? Y antiguamente, miren, cómo estas culturas ya de aquí comenzaron a sacar su lana, estos animalitos, ¿no? Solo le cortaban la lana y seguían de nuevo creciendo su lana y de nuevo siguen cortando y así, ¿no? Entonces, miren, fueron fabricados con lana de camello, ya les mostré, de algodón, miren, algodón, y para los tintes emplearon minerales o vegetales que hoy son imposibles de reproducir. Miren, o sea, utilizaban la lana del camello y del algodón, pero para poder darle color
para los tintes, dice ahí, para los tintes, o sea, para poder darle color a su tejido, emplearon minerales y vegetales, pero que hoy son imposibles de producir, ¿no? Que de reproducir, eran, digamos, vegetales, minerales digamos, en esos tiempos, ¿no? De repente que había y ahora ya no hay, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que en sus tejidos, ¿qué representaban? A sus divinidades, digamos, a sus dioses, porque ya sabemos que en ese tiempo no tenían, digamos, la misma creencia, y como ahora nosotros lo tenemos, ¿no? Sino ellos creían en otros seres, en otros dioses, ¿no? Como habíamos visto en la cultura anterior, Chavín, ¿no? ¿En qué creían? En seres, digamos, que eran combinación de humanos con animales, ¿no? Esa era su creencia. De los incas, digamos, ¿no? Ya vamos a llegar a esos temas. ¿Cuál era su creencia? Que el dios era su sol, ¿no? Y así, de cada cultura diferente, ¿no? Acá ellos en sus tejidos representaban a sus dioses, a sus divinidades. Vamos a ver ahora lo que es la medicina, ya que, ¿por qué entra digamos, esta medicina en este campo, en esta cultura, y no digamos, en la cultura chavín? Porque en la cultura chavín no se vio mucho, no hacían, digamos, lo que hacía la cultura paracas, que eran deformaciones craneanas y trepanaciones craneanas. Ya comenzaban a hacer tipo operaciones, ¿no? Es aquí en esta cultura donde se da ¿no? Se caracteriza por esto, ¿no? Que fueron expertos en las deformaciones craneanas y en las trepanaciones craneanas, ¿no? Ya comienzan a hacer pequeñas operaciones antiguas, ¿no? Eso en la cultura anterior o culturas anteriores no se veía, ¿no? Entonces, miren, ¿qué dice? Que estas se presume que fueron hechas para curar las heridas en la cabeza, miren, la cabeza, producto de las constantes batallas en las que se veían envueltos los hombres de Paracas. Miren, eso ya les había comentado, que debido, digamos, a los bastantes, digamos, combates, batallas, enfrentamientos que tenían con otros pueblos, con otros grupos, y resultaban heridos, ¿no? De los golpes, todo eso, y por eso realizaban estas deformaciones craneanas y trepanaciones craneanas para poder curar o ver qué problema tenía, digamos, una persona, ¿no? Las trepanaciones craneanas ya habíamos visto, ¿no? Ya habíamos visto la trepanación craneana, digamos. Era un corte que hacían en donde miren, en su cráneo, ¿no? ¿Para qué? Para poder ver de repente alguna herida, algún hueso roto que tengan, ¿no? Por eso de repente que les molestaba, ¿no? Entonces miren, vemos este cráneo, ¿no? De aquí. Chicos, entonces como estamos viendo acá les había dicho, ¿no? De que estas trepanaciones craneanas eran estos cortes, perforaciones que hacían en el cráneo para poder ver si había algún hueso roto. ¿Producto de qué? De las constantes batallas, combates que tenía la cultura paraca, sus pobladores, ¿no? Entonces, miren, así veíamos, miren, que son, digamos, las trepanaciones craneanas. Pero ahora vamos a ver lo que eran las deformaciones craneanas, que, miren chicos, acá les voy a mostrar. Por ejemplo, aquí podemos ver, miren, este va a ser una deformación craneana. Miren, ¿y por qué, digamos, hacían esto? Miren, cómo cambiaban la forma de su cráneo, ¿no? Ya sabemos que lo normal como es así, ¿no? Y lo cambiaban de esta forma, ¿para qué? Para poder distinguirse, digamos, de una clase a otra, ¿no? Digamos, los que eran digamos, en el aspecto social, cómo era, digamos, dividido las clases por los sacerdotes, eran los que gobernaban, y los dominados eran, digamos, los pescadores y campesinos, habíamos dicho, ¿no? Y los de la clase alta, digamos, hacían estas deformaciones. ¿Y en qué consistían estas deformaciones? En ponerse, digamos, unas tablas a cada lado. Miren, aquí como vemos en la imagen, ¿no? Vamos a ver, aquí vemos en esta imagen cómo se ponían, digamos, unas tablas, miren, en el cráneo, y cada cierto tiempo, miren, con unas pitas, miren, uno bien amarrado, cada cierto tiempo ajustaban más, y lo ajustaban más, y lo seguían ajustando más. Digamos, pasaba una semana y lo ajustaban más, otra semana y lo ajustaban más, y hacían que su cráneo cambie de forma. A eso se le dice una deformación
craneana, ¿no? Cuando van a cambiar ellos mismos la forma de su cráneo, que normalmente ya sabemos cómo es, ¿no? Normalmente ya sabemos cómo es un cráneo, así, ¿no? Y lo hacían que su forma cambie, miren, ¿no? ¿Qué nos dice? Paracas es también conocida por sus deformaciones, miren. Cráneos alargados. Miren, ¿no? Cómo cambiaban, digamos, ellos la forma de su cráneo, ¿no? Y entonces, miren, vemos que ellos son expertos en estos dos temas, ¿no? Que eran las deformaciones craneanas y las trepanaciones craneanas. Ya, chicos, eso es lo que más les caracteriza a esta cultura Paracas. Es lo que más, miren, por ejemplo, que seguimos viendo, que en los museos estas son las imágenes, ¿no? Digamos, de los cráneos encontrados, ¿no? En los cementerios, ¿no? Los cementerios rectangulares, en los cementerios en forma de botella, que ya había explicado, ¿no, chicos? Entonces, miren, bastante ellos ya entran un poco a lo que es la medicina, porque miren, comienzan a hacer pequeñas ya operaciones, ¿no? Listo. Entonces, eso sería lo que es la medicina, ¿no? También fueron expertos en técnicas de momificación, ¿no? Aquí ya comienza a verse, digamos, al momento que entierran a sus, digamos, a sus seres, a sus familiares, ¿no? Que ya han fallecido, ya digamos que tratan de hacer un tema, digamos, de conservación, ¿no? Esa momificación, la idea es de que el cuerpo se conserve lo más tiempo o el más tiempo posible, digamos ahorita un cuerpo, digamos, se entierra, comienza ya poco a poco a desintegrarse, ¿no? Ya comienza, digamos, ya sabemos, ¿no? Cómo es eso, ¿no? Hasta que queda, digamos, el esqueleto. Pero una momificación en sí consistía en conservar más tiempo el cuerpo, que no se haga, digamos, su carne, su cuerpito, digamos, de cada persona, que no se acabe tan rápido y que al todo que quede esqueleto. No, una momificación era que pasen varios años, largos años, y ese cuerpo se conserve más de lo normal, ¿no? Más de que, digamos, si no te ponen en ese tema de momificación, tu cuerpo al toque, ¿no? Se desintegra y queda el esqueleto, ¿no? Y eso, para eso, digamos, consistía esa momificación, ¿no? Para, digamos, personas, digamos, de clases sociales altas, y hacían que su cuerpo permanezca conservado más tiempo. Y así es, por ejemplo, que a pesar de los largos años que ha pasado, y los expertos, ¿no? Digamos, los que hacen estos estudios, los historiadores, encuentran, digamos, estos cementerios y encuentran lo que son cuerpos, ¿no? Y no solo esqueletos, sino, aunque es un poco feito, pero ya encuentran, digamos, lo que son momificaciones, digamos, un poco, digamos, así, ¿no? Los esqueletos, pero un poco ya más conservado, ¿no? Miren, se ve un poco ya feito, ¿no? Aquí está, ¿no? Miren, así más o menos es digamos, cómo se encontraba, ¿no? Y lo que yo les había explicado, miren, que a una persona, miren, cuando lo enterraban en digamos, en esos cementerios, digamos, rectangulares o en forma de botella, miren, yo les había indicado, miren, que había el cuerpo, ¿no? La persona que había fallecido, y los envolvían en varias mantas, miren, acá tiene varias envolturas, ¿no? Y ahí recién era donde tienen, digamos, o sea, donde les dejaban en el cementerio, ¿no? En esa, digamos, la excavación que habían hecho. Y eso también lo que son expertos, digamos, en la momificación que les habían mencionado, ¿no? Por ejemplo, acá se ve un poco más, digamos, se conservó más a pesar de los largos años que había pasado, ¿no? Todo lo que son estos cuerpos, ¿no? De las personas que habían fallecido. Entonces, seguimos, chicos, con este tema ahora con otra manifestación cultural, que va a ser la cerámica, ¿no? Ya hemos visto lo que es la textilería, medicina y ahora cerámica. Aquí en la cerámica vamos a ver que es de forma globular. Pero ¿qué es cerámica? Ya saben, ¿sí o no? Es todo lo que, digamos, ellos realizaban, ¿no? Lo que son vasijas, ollitas, diferentes, ¿no? Digamos, en la cultura chavín, en la anterior, habíamos visto su cerámica también, que era, digamos, en forma globular, ¿no? Globular era, ¿no? Arriba también tenía, digamos, como una cita, era en forma redonda la parte de abajo, y hacían ahí sus tallados, sus pinturas, ¿no? Que representaban también a sus dioses. Acá también, miren, es de forma globular. Acá la basal,
o zapalliforme, dice, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo son la cerámica para que puedan, digamos, entender mejor esto de que es acalabazada, zapalliforme, dice. Y presenta una base plana y dos picos. La forma de pintado es mediante la técnica de precocción. Miren, vamos a ver lo que es la cerámica, ¿no? Ahora vamos a ver la cerámica. Miren, esta es la cerámica. De forma globular, o sea, es de forma media redonda, o sea, acalabazada o zapalliforme, ¿no? Eso quiere decir, digamos, que tiene más o menos la forma de ¿qué? Como de una calabaza o de un zapallo, ¿no? Ya sabemos cómo es la calabaza, cómo es el zapallo, ¿sí? Miren, más o menos así, ¿sí? ¿No? Miren, así es una, miren, por ejemplo ahí tenemos, ¿no? Más o menos tiene esa forma, porque esto ahora lo cierro, esa forma tiene, miren, por ejemplo esta cerámica de Paracas, miren, con la calabaza, ¿no? O el zapallo también, ¿sí o no? Zapallo, igualito, miren, por ejemplo por acá podemos ver lo que es el zapallo, ¿no? Entonces, más o menos así, esa forma es como es su cerámica también de Paracas, ¿no? Como podemos ver. Y nos decía también con dos picos, miren, por ejemplo acá nos decía de base plana, miren, de base plana, ya sabemos que todos es de base plana, para que puedan, digamos, bonito suspenderse, ¿no? Ponerse sobre una mesa. Y sus dos picos, como estamos viendo aquí, ¿no? Miren, los dos picos, ¿no? Y las pinturas que ellos hacían, ¿no? En estas cerámicas. Ya chicos, miren, acá podemos ver diferentes cerámicas, miren. Y la mayoría de ellos se caracteriza por tener esos dos picos, ¿no? La mayoría también, no todos. Sino se le caracteriza porque la mayoría de cerámica que se ha encontrado tenía sus dos piquitos así. ¿Ya chicos? Entonces eso sería la cerámica. Y la arquitectura, vamos a ver en qué eran buenos, ¿no? En estas construcciones. Ya sabemos que arquitectura son las construcciones que realizaron los pobladores de esta cultura Paracas, ¿no? ¿Y qué nos dice? Que son conocidos por qué? Por los complejos arqueológicos de Huaca, Santa Rosa. A ver, ¿cuál es esa Huaca Santa Rosa? Miren, Huaca Santa Rosa. Miren, estas eran las construcciones que ellos realizaban, ¿no? Y acá también se puede ver, digamos, los historiadores, ¿no? Miren que ya están haciendo los estudios, ¿no? De todos estos lugares, ¿no? Y ahí es mayormente lo que encuentran los fósiles, todo eso. ¿No? Nuevos hallazgos en Huaca Santa Rosa, ¿no? Esos hallazgos, ¿cuáles son? Justamente de repente, digamos, lo que es la cerámica, lo que son de repente las mismas personas que han sido enterradas, momificadas, todo eso, ¿no? Miren esas construcciones, ¿no? Acá, por ejemplo, miren una foto, miren, hacen excavaciones los historiadores, miren, y cómo encuentran, ¿no? La cerámica, miren, y a una, digamos, miren, de una persona que había sido, digamos, enterrada, ¿no? Miren, todo esto de cubrimientos, miren, esas cerámicas se le lleva ¿a dónde? A los museos, ahí es donde podemos encontrar todo esto, ¿no? Me da un poquito de miedo, creo, chicos, pero es la historia de nuestro Perú, ¿no? Así es, chicos, miren, ¿no? Estamos conociendo cómo eran antiguamente, miren. No, miren, al costado de una persona que había fallecido, miren, le ponían su cerámica, miren, todo lo que encuentran ellos, ¿no? Miren, todas esas son las construcciones que, digamos, que hacían lo que era la cultura Paracas. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Ah, también el complejo Soto y Huaca Alvarado. Complejo Soto. Complejo Soto y Huaca Alvarado. Por aquí vemos, miren. Por aquí estamos viendo, miren. Todas esas construcciones, ¿no? Que realizaban, miren. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Ahí está, acá se ve mejor, creo, esta es la cultura. Así, ¿no? Miren, igualito, todo esto es los que son estas construcciones, ¿no? Toditos son, digamos, eran, digamos, tipo excavaciones que realizaban, digamos, esto de la cultura Paracas, ¿no? En todas las anteriores que habíamos visto, todos eran así, ¿no? Y, digamos, como esas, digamos, tumbas que sean rectangulares en forma de botella, también eran excavaciones, ¿no? Así que, digamos, la cultura Paracas, más en sí se dedicaba, digamos, a hacer excavaciones y de acuerdo a esas excavaciones
formaban, digamos, esas construcciones, ¿no? No era como, digamos, cultura chavín que sí ponían piedras, tal piedra, y tenían que, como un rompecabezas, armar piedra y piedra, ¿no? Pero aquí en la cultura Paracas vemos que, miren, eran mayormente excavaciones, y ahí, con esas excavaciones, realizaban sus construcciones. ¿Ya, chicos? Miren, ahí está. Ese sería, digamos, miren, acá, los cuales guardan los mejores secretos de Paracas, ¿no? En estas construcciones, en estos complejos arqueológicos. Y esos mejores secretos de Paracas, algunos son los que ya están descubriendo, pues, ¿no? Miren, por ejemplo, encuentran así todos los fósiles, miren, las trepanaciones, todo eso encuentran, ¿no? Y claro, y siguen buscando, en estos momentos siguen y siguen buscando, siguen haciendo de repente hallazgos, ¿no? Que, digamos, poco a poco siguen, digamos, publicándolos y todo en los museos, ¿no? Donde ya las personas pueden acercarse y ver tranquilamente sin estar yendo, digamos, a estos lugares, ¿no? Porque, digamos, miren pues cómo están, ¿no? Se tiran al piso, todo tienen que estar busque despacito, miren, con sus pinceles buscando todo, cada parte, ¿no? Ese es su trabajo, importante, ¿no? Para conocer nuestro pasado. ¿Ya, chicos? Entonces, esos serían las 4 manifestaciones culturales. Ahora vamos a ver esta práctica aquí en clase y luego su tareita para ustedes, su actividad. ¿Ya? Aquí en este cuadro vamos a completar de acuerdo, digamos, a lo que se explicó en clase. Así que no es nada complicado, no es nada fácil. Debería ser para ustedes, ¿sí o no? Vamos a ver, vamos a completar aquí. Listo. Vamos a completar esto. Listo. Listo, ¿qué nos dice? Vamos a completar ahora sí. Cultura Paracas. ¿Se desarrolló en dónde? En la península de Paracas, ya sabíamos, ¿no? De ahí es que viene ese nombre. La península de Paracas, ¿no? ¿Dónde exactamente? A 18 kilómetros al sur de dónde? Al sur de Pisco. ¿Y dónde queda Pisco? En Ica, ¿no? Ahí está, bien. Así sería, ¿no? Vamos a poner un poco más lejitos. Ahí quedaría, ¿no? Listo. Ahí más o menos, chicos, ¿ya? Ahí está. Un poquito arreglarlo más, ahí queda. Listo, ahí queda, ¿no? En la península de Paracas, a 18 kilómetros al sur de Pisco, Ica. Ahí se desarrolló la cultura Paracas. Y ahora vamos a ver el aspecto social. Vamos por partes, ¿no? El aspecto social. Ahora vamos a copiar por aquí este cuadro para poder contestar esta preguntita. Está este cuadrito aquí, ¿no? Ahí está, ya. A ver, ahí está. Ahora sí, vamos a llenar esto. ¿Qué nos dice? ¿Por quién estuvo dirigida? El aspecto social. Ya sabíamos que la clase dominada, ¿quién era? Los agricultores, ¿no? Los campesinos y los pescadores. ¿Y por quién era dominada? Por los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes eran, digamos, el que dirigían en esta cultura Paracas, ¿no? Sacerdotes, ahí está. Estuvo dirigida por sacerdotes, ¿no? Y digamos clase dominada, ya había dicho, ¿no? Los que eran los campesinos y los pescadores, ¿no? Y ahora acá, etapas de su historia. Miren, ¿cuáles eran las etapas? Eran 2, ya les había explicado, ¿no? El Paracas Cavernas, ¿y qué más? El Paracas, ¿qué? Necrópolis, ¿no? Esas eran las 2 etapas de Paracas, ¿no? Vamos a poner aquí Paracas Cavernas y Paracas, ¿qué? Necrópolis, ¿no? Necrópolis, ahí está. Bonito que vaya quedando, más grande todavía. Ahí está. Ya está, ahí quedaría, ¿no? Ya son esas dos etapas de la historia de Paracas, ¿no? ¿Y en qué consistía cada etapa? Habíamos dicho que Paracas Cavernas era ¿por qué? Por sus, digamos, sus cementerios en forma de botella, ¿no? Sus excavaciones para donde depositaban a sus familiares que habían fallecido. Y de Paracas Necrópolis, que eran en forma rectangular. Aquí miren, cavernas de forma de botella y necrópolis en forma rectangular. Y las manifestaciones, ¿cuáles fueron? Fueron 4, ¿sí o no? Yo me he puesto 3 nada más, 4, pero nosotros vamos a poner 4. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron esas 4 manifestaciones?
fueron la textilería, ahí está. Y en esta textilería, digamos, ¿por qué le ponen como manifestación cultural? Porque ellos, digamos, en esta textilería fueron buenos chicos, fueron expertos, ¿no? ¿Y de dónde sacaban, digamos, estos tejidos? Lo hacían a base de ¿qué? De la lana de los camellos, que yo les había mostrado que era la vicuña, la alpaca, la llama, ¿no? Eran buenos ellos haciendo sus tejidos. ¿Y qué representaban en sus tejidos? Representaban a sus divinidades, ¿no? A sus dioses, ¿no? Miren, estamos haciendo un resumen de todo mientras estamos completando este cuadro. Miren, textilería fue una manifestación cultural. Otra manifestación cultural, la medicina, que ya sabemos que eran buenos en las trepanaciones craneanas y en las deformaciones craneanas, ¿no? Ya sabemos que las trepanaciones craneanas eran cortes que hacían en su cráneo. ¿Para qué? Para poder ver, digamos, algún hueso roto que hayan tenido y puedan, digamos, curar a esa persona. Y las deformaciones craneanas eran cambiar la forma de su cráneo, ¿no? Y como habíamos visto, que un cráneo normal que era chico, ¿cómo lo hacían? Lo alargaban, ¿no? Estas eran en esta manifestación cultural que era la medicina, ¿no? La otra manifestación que habíamos visto era la cerámica, ¿no? Y lo vamos a poner juntos, las últimas dos manifestaciones aquí para que, ¿ya? La cerámica y la arquitectura. La cerámica ya habíamos visto que su forma que usual, que más usaban era globular en su cerámica, ¿no? Y con dos picos, ¿no? Y eso ya les había mostrado. Su cerámica y ¿qué más? Y arquitectura, sus construcciones, ¿no? Arquitectura. Ahí está, cerámica y arquitectura, ¿no? Y en la arquitectura ya habíamos visto las construcciones que realizaban, ¿no? Mayormente que era a base de excavaciones, todito, ¿no? Todito lo que habíamos visto. Y en esas construcciones que hacían eran donde ellos, digamos, miren, como habíamos visto, ¿no? Que las personas como hallaban en esas construcciones a las personas enterradas y también junto con la cerámica, ¿no? Les enterraron junto con la cerámica, si se dan cuenta, ¿no? Entonces ese sería el cuadro que hemos completado, como que resumiendo la clase de hoy. ¿No, chicos? Entonces lo demás sería la actividad para su casilla. ¿Ya, chicos? Eso sería todo. Y la actividad está fácil, chicos, miren. Miren, están las dos formas de que enterraban a sus fallecidos y solo tienen que mencionar a qué Paracas pertenecían, ¿no? Paracas, digamos, necrópolis o Paracas caverna. También acá, miren, ahí están las deformaciones, ¿no? El cráneo trepaneado, ¿no? La trepanación que digan, ahí está, digamos, el huequito, el corte que hacían, ¿no? Digamos, la gasa, el algodón, todo lo que utilizaban los materiales, ¿no? Así que esto va a ser su tareita y lo de abajo, ¿no? Todo eso. ¿Ya, chicos? Entonces, eso sería todo desde Cultura Paracas. Suerte en todo en su casita, chicos. Lávense las manitos, cuídense bastante y hasta otro video.